Bueno, el objetivo de la ciencia, es el objetivo de la hermenéutica, pero yo no estoy haciendo una cruzada en contra de ellas, no es una cruzada contra el método a lo Feyerabend que estoy haciendo, sino que estoy simplemente recordando que todavía las cosas están, y todavía las cosas están allí en su superficie, ¿no? Y que en eso podemos encontrar una vía que rompa con la domesticación permanente de la interpretación repetida y de la lectura repetida y del cómo debe vivirse, etcétera, etcétera. Y esa, digamos, ese superar esa dificultad implica superar la barrera del lenguaje. No es del lenguaje en su totalidad, es trascender el lenguaje como si fuera puramente un sistema de significaciones para poder hablar de esto o de aquello, o como si fuera solamente un sistema semiótico donde si somos interpretadores podemos entretenernos encontrando muchos significados. Hay otra dimensión del lenguaje, que es lo que es el lenguaje en su raíz para gente que lo ha pensado, como Agamben, por ejemplo, que es una dimensión que está cubierta por la dimensión de significado, la dimensión semiótica, pero que es muy importante reencontrarla. ¿Por qué es difícil reencontrarla? Porque estamos muy bien socializados, sobre todo cuando somos profesionales psi, para no hacerlo, para ubicarnos inmediatamente como interpretadores de lo ya dicho. Esto ha sido dicho, y somos una especie de expertos en hacer una autopsia del lenguaje. No es el lenguaje vivo, que está permanentemente diciéndose y latiendo en cosas nuevas. Es lo ya dicho. Todo el lenguaje se ha concentrado en eso. Si vos vas a ateneos psicológicos, por ejemplo, y escuchás las presentaciones de casos, muy frecuentemente toda la presentación del caso se resume en el paciente que tiene tantos años y que es mujer o hombre, dijo tal cosa. Y una vez que dijo tal cosa, podemos tirar a la basura todo lo demás y ocuparnos de la autopsia de lo que dijo. Interpretar, jugar con eso, esto, lo otro. Es una visión sumamente limitada de lo que es ser humano realmente, ¿no? Lo que pasa entonces la función sería, en este caso de la psicoterapia, un poco por recuperar al Althusser, romper con la fuerza de lo ideológico que nos ha facilitado, lo digo por movernos en un lenguaje que nos es común, que nos ha facilitado una visión relativamente parcial del mundo, y saber que hay otras formas de mirar, y que la nuestra es necesariamente determinada por lo social, por lo biológico, salvo que digamos, nos demos la vuelta y aceptemos su parcialidad. Sí, aunque por cierto Althusser no estaba de por sí interesado en la variabilidad infinita de lo singular. Él lo que quería era tener otra perspectiva, pero esa perspectiva era una perspectiva sumamente unívoca y científica, ¿no? Y científica en el sentido de que tenía que ser expresada en términos universales, ¿no? Sí, de hecho eso es lo que es decir, usted lo que busca es precisamente que cada caso sea algo más que la explicación universal. Sí, es interesante esto del caso, porque justamente cuando pensamos a la clínica en términos de casos, ya estamos totalmente ubicados dentro de la micropolítica que distingue a las situaciones como objetos claramente definidos y determinados, ¿no? ¿Cuál sería el nombre, pues, para caso en este caso? No, hay que salirse totalmente de eso. No hay casos. Lo que hay es conversaciones, hay gente hablando, hay
situaciones en devenir, eso es lo que hay, ¿no? Es un poco el mundo al que hacía referencia Deleuze permanentemente, que trataba de recuperar, y el modo como lo hacía él era tan cuidadoso en su conciencia de que esto era difícil, de que cambiaba permanentemente los conceptos con los que trataba de hablar de esto, ¿no? No vaya a ser que... En ese sentido, una de las peores cosas que podría pasar con el libro este es que el concepto de poética se transforme nuevamente en una cosa sumamente sólida, y entonces estaremos contando momentos poéticos y haciendo investigación sobre cuántos momentos poéticos hubo en la sesión.